La semana pasada habíamos empezado a hablar de Grecia, habíamos hecho presentado un antecedente sobre el periodo cretomicénico. Después empezamos a hablar de Grecia propiamente dicha la semana pasada, y habíamos hablado que una condición, digamos, muy importante, era Grecia como el momento donde aparece o donde se crea o se inicia la filosofía. Y este tipo de pensamiento lógico estaba muy vinculado también a las características socioculturales de este pueblo, de esta civilización, que tenía condiciones, tenía conocimientos, saberes, como de matemática, de aritmética, de astronomía, de geometría. Entonces estas condiciones, este perfil, digamos, sociocultural de una sociedad tan racional, que aspiraba, y entre otras cosas desde el propio pensamiento filosófico, ¿no? Si ustedes ven el trabajo de María Nidia Cassis sobre el pensamiento, van a ver, por ejemplo, figuras como Platón, Aristóteles, es el propio Platón que piensa en el mundo ideal, el mundo de las ideas, allí donde todo es perfecto, hacia lo que hay que aspirar. Y habíamos hablado la semana pasada sobre un concepto muy importante que tenía que ver con la idea del el canon, ¿no? Ese marcado racionalismo, esa voluntad de imponer un modelo de validez universal, que de hecho esto es muy importante entenderlo, porque justamente estas ideas que presentamos a partir de este periodo, o sea, de esta civilización griega, estos conceptos sobre este marcado racionalismo, sobre la idea o la voluntad de imponer un orden y un modelo de validez universal, va a trascender los tiempos, es decir, va a llegar hasta incluso nuestros días, es decir, es muy común, o no es tan común, digamos, podemos encontrar en varios momentos de la historia, del arte, del diseño, incluso del pensamiento filosófico, que remiten a este mundo antiguo, a esta civilización, para crear sus propias ideas, para generar sus propias formas. Se inspiran en este momento para generar formas de diseño. Y esta idea de la validez universal, un modelo de validez universal, tiene que ver con eso, porque justamente ese concepto, ¿no?, de belleza ideal, que está en un mundo perfecto, como inspiradas este pensamiento filosófico de Platón, ¿no? Ese mundo de las ideas, en donde todo allí es perfecto, no hay nada que pueda interrumpir esa belleza, esa perfección, excepto cuando esas ideas, dice Platón, pecan, caen en este mundo mundano, ¿no? Quedan dentro, como una cárcel que es el cuerpo humano, y allí siempre aspiran, ¿no?, a ascender nuevamente, aspiran a ese ideal. Por eso es que todo el transitar, toda la vida del hombre es pensar querer llegar a la perfección. Ese querer llegar a la perfección justamente quiere decir poder ascender otra vez a ese mundo ideal, ese mundo perfecto, ese mundo donde están las ideas y que todo es perfecto. Bueno, la búsqueda de la proporción tiene que ver con esos ideales, ¿no? Habíamos hablado del uso del rectángulo áureo para generar lo que se llama la taxis, es decir, todo, por ejemplo, este es el estudio de la fachada de un templo. ¿Cuáles son las relaciones entre el todo y las partes? Cada uno de los elementos está relacionado con el resto del edificio, por eso es que la lectura, la visualización de estos objetos arquitectónicos, por ejemplo, es una armonía, uno ve una armonía. Y ese canon de belleza, que es el conjunto de elementos característicos que la sociedad considera como convencionalmente como perfectos, como bellos, está también no solo en la arquitectura, sino que también en la escultura.
y hay una normatización, que es el orden, ¿no? Habíamos hablado en la relación de proporciones entre todas las partes, esas relaciones se genera como una normativa, entonces a partir de allí se dice, bueno, todos los edificios deberán tener esta relación entre todas las partes. Lo que hace que no todos los edificios sean iguales, que ahí es donde está la libertad del arquitecto, por ejemplo, es definir el módulo, y a partir de allí todo se relaciona con ese módulo, o definir, por ejemplo, en el caso de los templos, cuántas columnas va a tener, entonces en función de esa cantidad de columnas que va a tener, todo se va a relacionar en proporción a ello, ¿sí? Pero está la libertad de definir cuál va a ser, qué tipo de edificios se van a construir, ¿no? Y entonces, todas estas relaciones entre todas las partes también van a tener otros elementos que van a estar normados dentro del orden. Y eso tiene que ver, como por ejemplo, con el orden dórico, jónico y corintio, que son los tres órdenes reconocibles claramente en Grecia. Y que, habíamos dicho, el orden dórico es tenía que ver con el perfil justamente con este grupo, los dorios, este pueblo que ocupaba parte del territorio y que había sido el artífice, digamos, de regiones o de ciudades como Olimpia o como la propia Esparta, donde es la ciudad más característica, pero que también se había expandido por la Magna Grecia. Lo mismo pasa con el jónico, donde la Jonia, ese sector de la península de la Anatolia, hoy Turquía, donde una región donde los jonios era un pueblo más intelectual, menos guerrero, más artístico, y que de algún modo esa esbeltez que tienen las columnas de mayor altura y con una culminación, por ejemplo, de su capitel, ya no tan simple como el dórico y tan fuerte, sino más sutil a través de estas volutas, ¿no? Que son esta especie de rulos que en realidad son la inspiración, está dada otra vez, se recuerdan, en esa idea del infinito, que es la idea de como de un caracol. O en Corintio, ¿no? Las hojas de acanto. Entonces, aquí va a haber en cada uno de ellos relaciones distintas entre todas las partes para que la visualización de los edificios van a ser totalmente distinta en función a ellos. Entonces, Profe, esas perdón, la interrupción. ¿Qué habías dicho de los espirales, algo así, de los jónicos? sí, bueno, son volutas se llaman, ¿no? Se reconocen como la denominación de volutas. Y en realidad ya habíamos visto que esa forma como espiralada, ¿no? Se reitera en varias ocasiones y en distintos sentidos por esta idea del infinito, ¿sí? Que es la idea los griegos, es una búsqueda, es decir, reconocer, incluso existe la matemática, ¿no? El infinito, el concepto de infinito. Los griegos tenían mucho miedo al caos, ¿no? Porque para ellos el caos justamente era la pérdida de la estabilidad, o sea, entonces este concepto de caos, ellos cómo operan para evitar el caos. ¿A través de qué cosas? Bueno, un grado importante de racionalidad, por ejemplo, el poder inscribir estas arquitecturas y poder regularlas a partir del orden, bueno, justamente es lo que ellos entienden, porque por allí se confunden, ¿no? Lo que escuchamos un programa político y hablaban que el orden a veces se confunden con, no sé, la represión, con... No, el orden es lo que nos hace más libres siempre. ¿Por qué? Porque cuando todo está en orden, cada uno tiene más libertades, porque todo funciona como tiene que funcionar. Entonces uno es más libre de circular, es más libre de responder a, a las coyunturas, en fin. Y los griegos esto lo tenían muy claro. Cuando mayor orden había en la polis, mayor libertad había en los individuos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, se Porque, entiende. bueno, porque
lo que les decía del orden, o sea, daba la libertad de escoger, lo que después una vez cuando uno escogía este orden a cuál iba a adherir el arquitecto o el escultor, porque lógicamente diseño de comunicación visual no había, esto permitía, digamos, que bueno, dentro de esas relaciones, lo único que se mantenía eran las relaciones entre el todo y las partes. Y esto es lo que es el concepto de orden. Entonces, no son reglas materiales, sino son reglas ideales, que pueden, por supuesto, traducirse concretamente de modo muy distintos. Esto es fundamental porque es una forma intelectual, es abstracto, ¿no? Es un modelo ideal y que, por supuesto, hay que conservar cierto grado de libertad para adaptarse a los distintos casos en particular. Y la disposición de regularidad, de perfección, de parte de los que lo que va a dar como resultado es un conjunto armonioso, por lo tanto bello, porque ese es el concepto de belleza, ¿no? El concepto de belleza tiene que ver con aquello, bueno, por supuesto va a variar de acuerdo si estamos hablando del pensamiento de Platón, si estamos hablando del pensamiento aristotélico, pero en realidad esa aspiración a a la perfección en el mundo de las ideas o hacia un ser superior en el mundo aristotélico, hace que se, se permita, digamos, en el mundo mundano, en el mundo de la cotidianeidad, y ciertos errores y ciertos pecados, podríamos decir, en función de aspirar a algo superior. Y siempre la importancia, fíjense, es que la idea de que el debilitamiento de la autonomía de cada elemento lo que va a hacer es reforzar la unidad del conjunto. Y si nosotros ese concepto puesto en la arquitectura, digamos, ¿no? Por ejemplo, que la columna no sea un objeto independiente y que tenga toda la fuerza, sino que la columna hasta incluso se puede corregir en función de mejorar la visualización, como hablábamos el otro día, de que la de los extremos se deformaba, había deformaciones ópticas en función de mejorar la visualización del conjunto. Pero lo podemos llevar también al concepto de polis. ¿Por qué? Porque el concepto de polis, ¿de qué habla? De el bienestar de la sociedad. Entonces, cuando uno aspira al bienestar del conjunto, lo que uno tiene que pensar es que independientemente, o sea, para poder lograr ese bienestar del conjunto, todos debemos ceder parte de nuestra autonomía, parte de nuestros egos. ¿Para qué? Para mejorar el funcionamiento del conjunto, ¿se entiende? O sea, fíjense que esta idea, que en realidad lo trabajamos de la arquitectura, pero se puede llevar tranquilamente al concepto de polis. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que importaba? La polis, no cada uno de los ciudadanos, el interés individual de los ciudadanos, sino el interés de la polis. Entonces, de allí viene esta idea también de la democracia, que no solamente es el gobierno del pueblo para que cada uno haga lo que quiera, porque en realidad puede sentirse que gobierna, no, eso no es, porque muchas veces se confunden, bueno, pero estamos en democracia, no, estamos en democracia, no nos habilita a nosotros hacer lo que se nos ocurre el moño. Estamos en democracia significa que, si bien tenemos el poder de decisión, porque en realidad, ¿cuál es nuestro poder de decisión? Elegir nuestros representantes. Ahí es donde está nuestro poder. De allí en más son nuestros representantes, ¿no? Los que de algún modo llevan nuestras voces hacia el conjunto, en este caso en Grecia a la asamblea, y en esa asamblea se tomaban las decisiones. Ahora, una vez que las decisiones están tomadas hay que respetarlas. Entonces, siempre a lo que se aspira es reforzar la unidad del conjunto, porque eso es lo que garantiza, ¿no?, la libertad, garantiza el orden, que es a lo que aspiraban, ¿no?, en este mundo ideal griego. Bueno, ¿Puedo entonces... decir
eso sería la vertiente uno, digamos, la sociedad por sobre el Por individuo. supuesto, por supuesto. O sea, fíjense que es el ejemplo que creo yo mucho más claro que podemos encontrar como vertiente uno, en donde la sociedad privilegia sobre el individuo, donde los derechos de todos privilegia al derecho de individuales. O sea, siempre cuando, en este caso, el concepto de polis, aun cuando no era perfecta la democracia, aun cuando decíamos que esos ciudadanos en realidad no eran todos, no es como ahora que, bueno, los ciudadanos se puede considerar a partir de, también, de los 18 años, tampoco las criaturas votan, pero una vez que tienen poder de decisión, es que se supone que tienen poder de decisión. Pero fíjense que justamente la idea es esa, que sea la sociedad, los intereses de todos por sobre los derechos individuales o los intereses individuales, porque lógicamente eso permite que haya más armonía y orden. Fíjense, en los momentos en donde los que gobiernan intentan solamente pensar en sus propios derechos, ¿qué pasa? Se pierde el orden. Es así de simple. Piensen ejemplos si se les van a ocurrir. Bien, aquí vemos tres diferentes imágenes que pertenecen a los distintos órdenes. No es para que ustedes las aprendan ni mucho menos, simplemente es para que puedan visualizar que cada uno tiene, aun cuando son totalmente diferentes visualmente, totalmente diferentes, tienen muchas diferencias, podríamos decir, todos que tienen, bueno, existe, las partes tienen, las columnas tienen un fuste que tiene, generalmente son troncocónicas, no son exactamente unos cilindros, no son perfectos, tienen relación entre la base o plataforma, ¿no?, que es el estilóbato, con el fuste, con la parte superior, que es el entablamento, que es donde están las vigas horizontales y tienen distintas características, y con el remate, o la cumbrera, o lo que significa el techo, ¿no?, que generalmente, en el caso de los templos griegos, se forma un tímpano, una forma triangular, ¿no? Bueno, cada uno de ellos varía entre uno y otro de los distintos órdenes, pero siempre lo que hay es una armonía. Vamos a ver que los templos es una de las tipologías edilicias. Habíamos hablado del estoa, que era el lugar, el espacio público que está en el ágora, o sea, el espacio público por excelencia es el ágora, donde hay muchos edificios, donde cada uno cumple su función. Hay templos, hay las estoas, que eran los lugares donde se llevaban adelante las transacciones comerciales y todo tipo de intercambios en el orden legislativo, etc. Pero también existen otros espacios que van a aparecer en Grecia y que, si bien tiene que ver con el arte, como por ejemplo los teatros, donde María Nidia también habla sobre la idea de la tragedia y la comedia como dos formas de expresiones del mundo griego, en los teatros son espacios públicos. ¿Por qué son públicos? Porque de hecho que en ellos se celebran también de estas eh, escenificaciones teatrales que tienen que ver con la tragedia y la comedia. De hecho, que la tragedia y la comedia siempre estaban muy vinculadas con qué cuestiones, con el orden institucional, estaban vinculadas con, eran sitios o eran momentos, ¿no?, donde de algún modo se podía imponer o se podía persuadir a los ciudadanos, a la plebe, no, la plebe es un concepto romano, se podía persuadir a los ciudadanos o a los asistentes con algunos principios que guiaban
a la polis. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de estas tragedias estaban vinculadas con cuestiones que tenían que ver con principios morales, brindaban enseñanzas de tipo moral, también se ponía en discusión el accionar de la asamblea, allí también de algún modo se censuraba o se aprobaba el orden institucional. Entonces, ese género teatral que aparece en la Grecia clásica o la Grecia antigua en el siglo V, que tiene origen realmente en los rituales, por eso es que hablamos que hay una participación masiva, que no es como nosotros que tenemos que pagar una entrada, y bueno, si me gusta el teatro voy, si no, no voy, sino que era era un acontecimiento que iba a todo el pueblo, y allí también es donde estos rituales, que hablábamos de las fiestas dionisíacas, se llevaban a cabo. Y el teatro era un espacio que, bueno, lógicamente por cuestiones que, imagínense ustedes, el caso de la sonorización, no había ningún tipo de sonorización como tenemos hoy, ni amplificadores, ni nada. Entonces, eran tan inteligentes y tan sabios los griegos, que crearon estos semicírculos, una planta semicircular con gradas, que las gradas lo que permitían era la visualización desde cualquiera de estos puntos al espacio formado por la escena, donde actuaban los actores, pero estaba la orquesta que era en el centro. Ven aquí, en este caso puse como ejemplo el anfiteatro de Epidauro, que es el más perfecto de todos los teatros griegos, que está en la península del Peloponeso, y que no solo tenía la posibilidad de la visualización, sino que por las propias condiciones, las relaciones precisamente de la curva de piso que se armaba. En general, los teatros griegos se hacían, se utilizaba la ladera de la montaña para poder generar, justamente poder aprovechar esa pendiente. Pero el teatro de Epidauro es el mejor de ellos, ¿por qué? Porque tiene una condición que justamente cualquiera que se pare en este sitio, que es la escena, podía, susurrando, decía la historia, los historiadores antiguos, podía escucharse de cualquiera de estos asientos. Y de hecho es así, tiene muy buena acústica, quizás no susurrando, pero sí tiene muy buena acústica, porque además los griegos habían generado todo un sistema de acústica que tenía que ver con alrededor de la escena un canal de agua, que el agua permitía el rebote, ¿no? Y la expansión del sonido. Entonces, tenían conocimientos de este tipo, de la física, por supuesto, lo sabemos, piensen en Arquímedes, tenía conocimiento de la física, y eso también permitía generar estos efectos, aun cuando, lógicamente, no existían en el mundo antiguo. Entonces era concebido también como un área de juego, de expansión, lúdica, ¿no? Espectáculos artísticos, danzas, recitados, piezas musicales, y eso que yo les decía, esos eventos cívicos, religiosos, que incluso el coro que se ubicaba aquí en la orquesta era como una especie de rebote para poder expandir el sonido. El actor decía, recitaba o exponía parte del texto, y el coro lo replicaba. Pero ese coro que replicaba, a veces también el tono que usaba podía ser sarcástico, podía ser no, era como una reinterpretación, y esto que permitía entender que ese texto, en realidad lo que estaba haciendo era haciendo una crítica a alguna situación. Pericles, que era el gobernante de Atenas, en donde justamente en el periodo de su plenitud, por eso se llama periodo clásico, Pericles entre el 469 y el 429 a.C., era uno de los grandes estadistas y políticos que justamente fue el periodo de oro ateniense, y que
justamente llevó a... se podía educar políticamente justamente en el teatro, es lo que yo les decía, es decir, el espacio que entendió él que era, imagínense, no había redes sociales, no había revistas, no había forma de comunicar las ideas, cómo llegar al pueblo, cómo comunicar las ideas sin interlocutores. Bueno, justamente el teatro resultó ser muy eficiente para transmitir estas ideas. Hoy tenemos muchos medios para comunicar, la televisión, la radio, las redes sociales, pero en aquel momento el teatro configuró un espacio extraordinario de transmisión de las ideas. Por eso yo les decía que no es solamente un lugar de esparcimiento, sino que eran múltiples las actividades y era la única forma de poder llegar a la mayoría de los ciudadanos, para no decir a la totalidad. Bien. ¿Se entendió todo esto? Sí. Bueno. De hecho que habíamos hablado de las expresiones artísticas, la arquitectura, hablamos del teatro que también involucra otra de las expresiones artísticas que nace precisamente en Grecia, como la tragedia y la comedia. Hablábamos de la alfarería, que habiendo nacido en el periodo mesolítico de la prehistoria, va a ir evolucionando, que de ser simplemente creada con la función de almacenar, del guardado, pasa a ser también una expresión artística. De hecho, en la Grecia clásica, no existe como en Creta o en Micenas frescos, por ejemplo, no se han encontrado, sí expresiones en los templos, pero expresiones coloridas, pero sobre todo en esculturas. Pero lo que es la alfarería va a pasar a Valorant que ya no ser se juega. una de las formas de Gracias, Adrián, comunicación por la pinta. también, Ese te o quiero de mucho. expresiones que tienen que ver con la literatura, que Ya hasta te tienen que ver, agradecer por la sub, ejemplo, es un hijo de esta aquí puta. es una escena Loco, de, entré y Sí, pensé, ¿cómo carajos Demian de las juega tan figuras fluido? No debe negras ser de el de me miró Aquiles y jugar así, cómo Ajax se mueve. jugando a las Qué mal. damas, o sea, otra vez la literatura y los héroes creados por Homero en la Ilíada o en la Odisea, que aparecen aquí representados, o también en una escena de una carrera de Juegos Olímpicos, es decir, o también aquí otra cerámica, yo les marqué, de figuras negras, donde el fondo es color de la arcilla, rojizo, y las figuras son negras, así como parte también de las asas o aquellos elementos que quieran destacarse. O pueden ser también de figuras rojas, es decir, a la inversa, donde el fondo es negro y las figuras tienen el color de la arcilla. Entonces, ¿cómo se crean esto? Bueno, justamente utilizando, les decía la semana pasada, técnicas de construcción de ese barro de alfarería, ¿no? Que, bueno, a partir justamente del ceramicus, que proviene del griego hecho de arcilla o cerámico, designaban así al barro para la alfarería y por allí entonces a partir de este momento es que podemos denominar a la alfarería cerámica, no antes. Bueno, entonces, Ok. ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Escuché profe, por eso paré. Bueno. Entonces, esto se lograba a través de qué? Bueno, técnicas de usando la cera, para poder cubrir aquellas superficies que no querían que absorbieran
los pigmentos, es decir, donde no se quería que se absorba la cera, y la cera, fíjense que ellos lo utilizaban también para tablas, para poder hacer escrituras y borrar y volver a escribir, o sea que era un material que utilizaban. Tienen distintos periodos, digamos, donde aparecen unas con otras, que es variable, que aparece, por ejemplo, las figuras rojas aparecen a finales del siglo VI, antes de Cristo, en Atenas, que las figuras negras eran más típicas de Corinto, bueno, en fin. Pero a nosotros lo que nos interesa es que había dos tipos distintos de expresiones, que fue evolucionando estas técnicas, que esa técnica de la eritografía consistía justamente en la inmersión de las figuras en el fondo de un pigmento para que puedan obtener ese color, que eran cocidas a altas temperaturas ya en hornos, no es como al principio de Mesopotamia que las tablillas se cocían al sol, luego lógicamente sí empezaron a cocerse con fuego, con calor artificial. Y aparecen también, Profe, perdón, otra interrupción. Sí. Sí. No, Brian, te muteaste. No te escuché la pregunta. Ahí está, perdón, ahí está. Puse la cámara y no la vi. Lo de las figuras negras con fondo rojizo, o sea, el negativo, claro, el de los figuras Negativo negras. y positivo. Eso es anterior al otro? O sea, como que después invirtieron. ¿A qué otro? Perdón, a los de fondo negro con las imágenes. Las figuras negras, más o menos son después convivieron, o sea, al principio los antecedentes que encontramos en la Grecia arcaica, o incluso en Micenas, que teníamos con muchos diseños que eran muy vinculados con el mundo cretense, porque de hecho había figuras que eran marinas y Micenas no estaba en la orilla del mar, fueron evolucionando, y estos con mayor grado de perfección, porque si ustedes se fijan hay un grado de perfección tanto en la pieza en sí como en las figuras que representan. Previo, o sea, en principio la cerámica con figuras negras fueron previas a las cerámicas con figuras blancas, pero a partir del siglo V en adelante convivían, ¿no? Y había todo tipo de expresiones artísticas, y de hecho había de mejor calidad y no tan buena calidad, no era que todas eran perfectas. Las que nosotros vemos son las que están en los museos, las que se conservaron porque, bueno, estaban en sitios que habían sido protegidas, no así las que se usaban en lo cotidiano. A lo mejor las piezas que se usaban en un mercado no tenían este grado de expresión, ¿se entiende? O sea, estas figuras generalmente formaban parte de bueno, el arte o los objetos que tenían en las viviendas aquellos ciudadanos de mayor jerarquía, etc. Los de uso cotidiano, bueno, hoy ya no existen, está lleno los museos en Grecia de pedazos de piezas que eran platos, que eran esto, que eran lo otro, que no tienen esta calidad de diseño, ¿no? Lógicamente, lo que nos llega a nosotros generalmente son estos objetos de gran valía, y lógicamente está en un museo a partir del momento que reconocen estas características. Es decir, todo lo producido, desde juguetes hasta estas piezas fantásticas, estaban hechas con alfarería, se utilizaba muchísimo, porque lógicamente era lo más simple, incluso hasta de reparar, porque saben ustedes que una vez una pieza se puede romper, se puede otra vez llevar a su estado inicial, que es la tierra, y volverla a construir. O sea que había una posibilidad también podríamos decir que era sustentable, porque se podía recuperar y volver a usar. O sea que esas cosas, de hecho, pudieron después convivir y estar presentes, pero básicamente los orígenes, tanto de una de otra, son estos momentos, ¿sí?
Piensen ver, ustedes que la historia es una construcción, por eso lo hablamos en introducción. La historia es una construcción y se construye a partir de qué momento, de los vestigios que hay. Si no hay vestigios, a lo mejor hubo otros momentos y otros antecedentes, pero si no hay vestigios no se pudo construir esa historia. A partir de los vestigios, a partir de estos elementos se construye una historia. ¿Se entiende? Entonces, ¿puede haber diferencias en las interpretaciones? Sí, puede haber. A lo mejor haber aparecido antes puede haber. Si hay vestigios que aparecen y son anteriores, puede ser. La historiografía, la que nosotros nos basamos, más o menos maneja estas temporalidades. ¿Se entiende? Bien. ¿Podés encontrar alguna fuente, Brian, que puede datarla de otro modo? Puede ser. Siempre puede haberla. Bueno. La tumba del nadador es un objeto, es una pieza muy chiquita. Yo me la imaginaba muy grande, no, es muy chiquita, está en Paestum, y tiene que ver con la posibilidad, digamos, fíjense ya aquí, no hay una abstracción en las figuras, como puede haber a lo mejor en estos jóvenes corriendo un maratón, en una carrera olímpica, sino que aquí hay un grado de, es decir, figuras, o sea, un arte bastante figurativo, donde muestra incluso que los griegos en los agasajos comían, por ejemplo, en tumbonas, o sea, en cheslong, o como quieran llamarlo, es decir, en camastros, en donde, o sea, recostados, lo mismo pasa en Roma, ¿no? La mesa y la silla es muy posterior, pero fíjense que aparecen, digamos, costumbres, características, mobiliario, son elementos que permiten entender mejor cuáles eran las condiciones. Bueno, esta pintura al fresco, que eran pinturas funerarias en Paestum, que Paestum se encuentra, les decía yo, en la zona sur de Italia, muy, muy cerca de Nápoles, que de hecho muy cerca de lo que después va a ser una ciudad romana muy importante como fue Pompeya. Entonces, la pintura, hay rastros, que yo les decía muy pocos, pero hay, de pintura, pero generalmente tiene que ver con tumbas o con templos. No así en las viviendas, que quedaron muy pocas, no tenemos vestigios de viviendas, sí de templos o tumbas. Y la escultura tenía un grado también de rigurosidad en cuanto a la normativa, ¿no? Había el canon que establecía, por ejemplo, como el Doríforo, por ejemplo, de Policleto, en donde el estudio anatómico, en donde no se tomaba un modelo, sino que se reconstruía una figura humana que era el ideal de la figura femenina o el ideal de la figura masculina. Y estaba compuesto, por ejemplo, las relaciones de proporciones, el tamaño de la cabeza entraba 7 veces en el cuerpo. Esto era el canon. Independientemente, el tamaño de la cabeza iba a determinar el tamaño, no independientemente, en relación, perdón, al tamaño de la cabeza iba a resultar el tamaño del cuerpo, de la figura humana representada. Y hay uno de los principios que en el caso del Doríforo, no sé si ustedes lo ven con el grado de detenimiento que sería necesario, pero lo pueden buscar. Policleto, además de estas proporciones de 7 veces la cabeza conformando el cuerpo en su totalidad, también trabajaba con un principio que es el diartrosis. ¿Qué significa? Es como la cadera quebrada hacia un costado, flexionando la pierna izquierda, y que eso generaba una mejor exacerbar ciertas partes del cuerpo. ¿Para qué? Para mostrar mejor la musculatura, para mostrar mejor las proporciones del cuerpo. Entonces, los hombros, fíjense, estaban en horizontal, la cadera con una
con un pequeño quiebre, que en realidad era la consecuencia de adelantar la pierna izquierda, y una pequeña curvatura del cuerpo. En el caso, por ejemplo, del famoso discóbolo de Mirón, fíjense que si analizamos la forma, hay, dos circunferencias que se contraponen, ¿no? Y hay como una especie de zigzag que también, ese escorzo, ese girar el cuerpo, también lo que permite es que la figura humana, los músculos de esa figura masculina en este caso, se exacerben, o sea, se muestren en sus mejores dimensiones, ¿se entienden? Como hoy, por ejemplo, las poses de los fisicoculturistas, o sea, las poses de los fisicoculturistas, ¿para qué están hechas? Para que justamente se exacerben esos músculos y se pueda ver el aumento de volumen de esa figura humana. Entonces, ese ideal estético, digamos, sobre todo de la figura humana, por eso la desnudez, porque la desnudez permitía, sobre todo la desnudez sobre todo en la figura masculina, permitía justamente ver cada rasgo de ese cuerpo. Entonces esa belleza era el resultado también de cálculos matemáticos. Si no había a lo mejor ningún griego que cumplía con estas proporciones. Era una construcción, una idealización de esa figura, ¿se entiende? Entonces, esa figura del Doríforo o de Policleto, o en el caso del discóbolo de Mirón, probablemente no haya habido ningún modelo que haya tenido exactamente esas proporciones, sino que es una construcción a partir del cálculo matemático, de proporciones cubriendo siempre el tema de la simetría. Fíjense que, bueno, aquí también el cruce de las dos circunferencias permite también un eje diagonal. El eje diagonal siempre genera un grado de tensión, pero también de captación de la tensión. Bueno, estos elementos que históricamente luego se fueron reiterando en la historia como elementos para poder representar las imágenes. De hecho, también cuando ustedes diseñan la tensión diagonal, o sea, un eje diagonal siempre genera justamente la tensión, la atracción, el captar rápidamente la atención del observador. Entonces ese ideal de belleza que está muy vinculado con el concepto de Kalakagatía o Kalakagatia, ¿no? El ideal que tiene que ver en este caso con la armonía humana y con las proporciones humanas. Entonces Policleto fue uno de los grandes escultores que estableció uno de los cánones, ¿no? Que había sobre la idea de belleza. Y justamente esta idea, el tratado del canon que él establece, es fundamental para de allí en más entender no solo la escultura griega, sino la escultura romana, que los romanos toman estas ideas del mundo griego, reproducen, replican estas grandes piezas de escultura griega, ya en este caso no en piedra caliza o mármol, sino en bronce, porque toman el modelo y los reproducen en bronce, sino que va a ser los principios fundamentales que se van a transmitir en las escuelas de bellas artes a partir del Renacimiento hasta el siglo XIX inclusive. Si alguno de ustedes estudió en la escuela Mantovani o las escuelas de arte, van a reconocer que muchos de los principios, estos cánones, aparecían en la enseñanza de la escuela. ¿Alguien estudió en la escuela Mantovani? ¿No? Bueno. Entonces, ese principio de artrosis, las relaciones entre todas las partes, y el contraposto también, que era el romper con la frontalidad, ¿no? Porque entonces esta idea de quebrar, de flexionar, de mover el cuerpo para quebrar la rigidez y darle mayor movimiento, que eso va a resultar muy importante ya a medida que nos vamos acercando en el último periodo
del mundo griego, que es el periodo helenístico. Entonces, aquí tenemos, bueno, los grandes escultores como Policleto, que habíamos dicho que establecía el canon, Fidias, que va a ser el escultor, por ejemplo, del Partenón. Entonces, no solo la Atenas Partenos, que va a ser la figura que va a estar en el propio Partenón, por eso el nombre del templo, sino que también todo lo que los bajorrelieves que estaban tallados en el propio templo, en la fachada del propio templo. Mirón, habíamos dicho entonces, Policleto, Fidias y Mirón le podemos atribuir que estuvieron figuras que estuvieron que se desarrollaron en el siglo V a.C., mientras que en el siglo IV a.C., o sea, más contemporáneos, podríamos decir, aparecen otros como Praxíteles o Praxiteles, Lisipo y Escopas. Son otras tres figuras que también fueron muy significativos para el desarrollo de la escultura. Fíjense que ya podemos reconocer nombres de esos escultores. Significa entonces que pasaron a ser figuras dentro de estas ciudades griegas, ¿no? Es decir, aquellas figuras que son reconocibles, que tenían un nombre, que eran tenían un rol protagónico dentro del espacio social y cultural de las ciudades. Y la Grecia helenística, que en realidad comprende un periodo que va del 323, con la muerte de Alejandro Magno, hasta el 146 a.C., que es cuando se convierte en una provincia romana. La condición sociohistórica de este periodo, digamos, que tiene que ver con el resultado previo de la expansión de Macedonia, que determinó justamente el desarrollo de un imperio que comienza con Filipo II, que es el padre de Alejandro Magno, más o menos del 37-59 a.C., hasta que con su muerte Alejandro asume el reino del 336 al 323, donde muere. Y en ese corto periodo, Alejandro Magno es muy joven cuando muere, en ese corto periodo de su reino, había expandido el territorio absolutamente. Fíjense que Macedonia queda aquí, en el norte de Grecia, y el imperio de Alejandro Magno se extiende hacia el continente asiático y Egipto. Entonces, ¿pero qué sucede con Alejandro? Cuando Alejandro muere, quedan sin descendencia, o aparentemente era muy pequeño su hijo, pero muere, así que queda sin descendencia. Por lo tanto, se va a dividir el reino o el imperio entre sus 4 grandes generales, que además de sus 4 grandes generales, sus grandes amigos. Entonces, ellos se dividen el territorio. Ese periodo es el que nosotros denominamos periodo helenístico. Ahora bien, vamos a volver al momento de creación del gran imperio, donde, por ejemplo, la expansión que va a realizar Alejandro el Magno, o sea, el Grande, por eso se llama Magno, en su expansión, ¿no? En su avance, va a ir fundando varias ciudades, todas con el nombre de Alejandría, de las cuales simplemente trascendió y sobrevivió por muchos siglos la famosa Alejandría, que se reconoce en Egipto, en el delta del Nilo. Esa Alejandría que estaba fundada con el nombre, por supuesto, del propio rey, se convirtió en la capital cultural del periodo helenístico. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque le correspondió
a Ptolomeo, ¿no? Uno de los generales, pero que además era uno de los generales que, así como Alejandro, había sido formado también por Aristóteles, o sea que era un general muy importante y muy destacado en sus conocimientos, muy inteligente, muy intelectual. Entonces, así surgió una civilización que orientó hacia las ciencias exactas, es decir, la matemática, la aritmética, la geometría, y justamente el conocimiento de la astronomía de Ptolomeo determinó que también un desarrollo extraordinario para el territorio. Y ese pensamiento, incluso en este periodo, va a aparecer dos pensamientos que ustedes también lo van a encontrar en el ebook sobre el pensamiento filosófico, que son el epicureísmo y el estoicismo, ¿no? Dos corrientes que van a ser importantes en tanto y en cuanto van a trascender este momento del periodo helenístico y van a ser retomados en el mundo romano, durante el Imperio Romano. Los romanos no crearon filosofía, sino que tomaron estos dos pensamientos, el epicureísmo y el estoicismo, y operaron a partir de ellos, ¿no? Entonces, estos dos pensamientos no tienen que ver tanto con el mundo trascendental, como probablemente podemos ubicar el pensamiento platónico, sino que tienen que ver con una relación más estrecha con lo contingente, con lo mundano, con la naturaleza, que de hecho, bueno, de algún modo Aristóteles había sido alguien que ya estaba preocupado por la naturaleza, por las ciencias, por la física, ¿no? por entender lo que sucedía en este mundo, más que pensar solamente en el mundo de las ideas. Pero ambos pensamientos del epicureísmo y el estoicismo fueron importantes para que justo fueron lo que guiaron el pensamiento pragmático que tuvo el Imperio Romano. Por eso que de hecho tampoco fue una sociedad que se dedicó a filosofar, sino que tomó de estos dos pensamientos, el epicureísmo, que está pensando, ¿no?, en la idea del carpe diem, encontrar la flor de todos los días, poder encontrar, bueno, la felicidad o la satisfacción en apreciar lo bueno de cada día, sacar lo mejor de cada día, ¿no? En este sentido, siempre digo, ¿no?, que, bueno, a veces se hace difícil encontrar lo mejor de cada día, pero siempre hay opciones en la vida, uno puede escoger. Siempre digo, bueno, si viene un tsunami, ¿no?, y nos lleva por delante y nos destruye la casa, yo tengo dos opciones: o me siento, me pongo a llorar, o me levanto y empiezo a recolectar lo poco que me quedó y veo cómo puedo seguir adelante en mi vida. Bueno, justamente el epicureísmo lo que intenta es eso, de ver cómo poder resolver y encontrar lo mejor de cada día. Bueno, pero al final me quedó la heladera, me quedó la mesa de cocina, qué sé yo, bueno, yo con eso por lo menos puedo sobrevivir, no sé, digo cualquier cosa como para poder entender, sacar lo bello, el carpe diem, ¿no?, lo bello de cada día. Bueno, ese es el pensamiento del epicureísmo. Y el estoicismo, que viene justamente de los filósofos que filosofaban en la estoa, por eso viene el estoicismo, justamente es el poder responder con heroísmo, resolver las cosas lo mejor posible. Bueno, ustedes lo van a tener en el ebook de María Nidia, y esta idea de la vida mística, de la vida trascendental a una vida cotidiana, a una vida mundana, es lo que sucede en este periodo. Por eso es que va a cambiar totalmente también la producción artística, en función a estas características que ya son menos idealizadas, menos perfeccionistas y más vinculadas con el mundo terreno. Aquí en este mapita lo que quiero demostrar es
una vez que fallece Alejandro Magno en el 323 a.C., cómo se distribuye el territorio. Le puse el nombre que corresponde justamente con el color del territorio. Casandro se queda con el territorio que comprende la Grecia continental, las islas griegas, la península del Peloponeso, parte de Macedonia. Lisímaco se va a quedar con lo que es, bueno, la región de la Anatolia y alrededor del Mar Negro. Uno de los territorios más extendidos es Seleuco, que no le fue tan fácil, lógicamente, porque, bueno, había que lidiar después con todos los pueblos que habían conquistado, sus levantamientos, etc. Y en el caso de Ptolomeo, vamos a ver que, bueno, lógicamente, no lógicamente, corresponde al territorio egipcio, donde ahí, bueno, justamente la desembocadura del Nilo estaba la famosa Alejandría, que se convirtió en ese gran centro cultural del mundo antiguo. Y Roma, que va a ir apareciendo muy lentamente, y que luego todos estos territorios se van a convertir en provincias romanas, incluso la propia Egipto, ¿no? Que donde esa dinastía ptolomeica, de las cuales podemos reconocer la figura, por ejemplo, de la famosa Cleopatra, ¿no? Que es de la dinastía ptolomeica, va a ser también parte de ese mundo romano. Otra de las condiciones que tiene este periodo es que se fundaron muchas ciudades, ¿no? Porque justamente en el proceso de expansión y de territorialización de los diádocos, o sea, el periodo helenístico, van a aparecer la fundación de nuevas ciudades. Y esas nuevas ciudades fundadas ya van a tener características específicas, que independientemente de la topografía del lugar, van a superponer una ciudad endamero, una ciudad o reticulada, podríamos decir, porque bueno, en algunos casos es un damero, o sea, un cuadrado, una red de cuadrados, o sea, de planta cuadrangular, manzanas de planta cuadrangular, y en otros los casos es una malla de otro formato, pero sí es una ciudad sumamente racional, planificada, organizada, ¿no? Regularmente, con formas geométricas y un grado de regularidad importante. Eso puede ser el caso, por ejemplo, de Mileto, que va a estar en la Anatolia. Y estas ciudades, por ejemplo, Mileto, que Hipodamo fue el urbanista o el diseñador de la ciudad, había una tendencia a la reflexión y a la organización científica, es decir, se formaban instituciones como las academias, los museos, las bibliotecas también, como instituciones culturales importantes. De hecho, que Mileto va a estar en lo que llamaba la Jonia, entonces también habíamos dicho que el perfil de esta sociedad era un perfil de una ciudad más intelectualizada, y aquí vamos a ver que entonces el grado de perfección no solamente se dio en la escritura, en el arte, sino que también en la creación o la configuración de las plantas de las ciudades. Y el arte o la arquitectura va a transformarse en aquel que se va a ajustar más también a las condiciones de una nueva sociedad, ¿no? Una sociedad que, por ejemplo, en este caso, vamos a el altar de Zeus, que está en Pérgamo, otra de las ciudades helenísticas, en donde ya pierde las características de aquel tradicional templo griego que habíamos visto en la Grecia arcaica o la Grecia clásica, donde el grado de proporción también aumenta, es un edificio mucho más elevado, una escala mayor, una escala ya más monumental, cosa que en los templos griegos clásicos no sucedían. Y en cuanto a las expresiones escultóricas, vamos a ver que hay un mayor grado de dinamismo, de escorzo, de exacerbación de esas figuras humanas, los pliegues
las telas, escorzos, es decir, siempre la exacerbación de las formas, ¿no? Entonces vamos a ver que la escuela helenística va a ir evolucionando de aquel discóbolo, pasar, por ejemplo, en este caso, el gladiador, que va a tener otra vez la idea de esa figura de la tensión mucho más marcada de la diagonal. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en la escuela de Rodas con Laoconte y sus hijos, que también es una de las figuras más significativas y la que mejor probablemente refleja, de las más conocidas por supuesto, y las más publicadas, la idea de la diagonal, esta especie de serpiente que va a ir enroscando, porque bueno, es una figura mítica de Laoconte, con sus hijos, esa serpiente que va a ir envolviendo los cuerpos humanos, ¿no? En donde, bueno, también va a marcar ese dinamismo. La famosa Venus de Milo, ¿no? Donde a partir de allí, de esa denominación de Venus, de esa belleza ideal de la mujer perfecta, idealizada, es de donde podemos deducir que a las figuras femeninas, a las esculturas femeninas en el Paleolítico se las denomina como Venus, genéricamente porque tienen esta inspiración. Y en la escuela de Pérgamo, de allí donde veíamos recién el templo, vamos a ver esta figura, por ejemplo, de Galo moribundo, donde, bueno, también aparece la idea de la tristeza, el sufrimiento, o sea, esos rostros, como también en Laoconte, aparecen los rostros con algún grado de expresividad de sentimiento, cosa que en la idealización del mundo de la Grecia clásica no existía. No había ningún tipo de expresión facial que demuestre sentimiento, ni alegría, ni dolor, ni tristeza, ni nada que pueda asemejarse a lo que puede ser el Galo moribundo, en el caso de la escuela de Pérgamo, o en el caso de Laoconte, de la escuela de Rodas, ¿sí? Y otra de las figuras más reconocidas, que de hecho, bueno, lógicamente, una porque está en el Museo del Louvre, otra porque va a ser retomada históricamente, como en el caso de la Victoria Alada de Samotracia, que es esta que está aquí, cuya cabeza se perdió en algún momento, pero era un mascarón de proa, es decir, estaba incluso en el propio museo, está como puesta justamente con una embarcación, porque de algún modo ahuyentaban los malos espíritus, ¿no? Ese mascarón de proa permitía que a medida que avanzaba el barco, bueno, ahuyentaban los espíritus. Piense que todavía, hasta la aparición de Colón, que con su teoría, ¿no? de la Tierra como una forma de esfera o algo que se le parezca, siempre estaba la idea de los monstruos que estaban en los mares, etc. Entonces este mascarón de proa de algún modo era una forma de espantar esos malos espíritus. Entonces en el periodo helenístico tenemos 4 escuelas que dependen, digamos, de las distintas regiones, como son la neoática, la de Alejandría, la de Rodas y la de Pérgamo. Entonces, cada una de ellas tiene distintas características, ¿no? La de neoática era, la escultura adquiere más dinamismo, pero en todas tienen más o menos la misma idea de la tensión, del dinamismo, de la diagonal, que es lo que justamente aparece con mucha, generando esa tensión y la idea de que nosotros, del observador, de llamar la atención. El gladiador Borghese se llama así porque está en la Galería Borghese, en Roma. La escuela de Rodas y la escuela de Pérgamo también tienen esta cuestión, ¿no? del escorzo y del desequilibrio de los cuerpos retorcidos. Entonces, justamente el cuerpo retorcido, girado, es lo que genera esa mayor o la exacerbación de las figuras humanas. Yo creo que aquí terminamos.
tenemos los mismos referencias bibliográficas que habíamos visto en los periodos anteriores, nada más que por supuesto con los capítulos correspondientes a estos temas. Si hacemos un pequeño cortecito, comenzamos después con el mundo romano. Nos queda muy poco, 2 o 3 minutos nada más, porque yo tengo que buscar el PowerPoint porque lo tengo en otra computadora y tengo que hacer el paso a esta. Así que me esperan unos minutos y nos volvemos a conectar. ¿Puede ser? ¿Alguna pregunta de esto? Yo tengo una. Sí. En el libro, a ver, el de Gombrich, Sí. la historia del arte, que bueno, es el que está en la 4ª parte, que supongo que es el capítulo de esto, el 3 creo que es. Hablan, en una parte mencionan ¿A quién? como que había unas estatuas, creo que era, espera, Fidias, el que creaba unas, que como que se hizo reconocido por obras que Sí. incluso a día de hoy no existen todavía. ¿Cómo O sea, que no ya no existen, como que las destruyeron. Bueno, a ver, no es que las ¿A él? destruyeron. Piensen ustedes que Fidias, es el que yo les decía, que Fidias había esculpido, por ejemplo, el frontis de el Partenón. El Partenón, lo que vemos ahora, está reconstruido, ¿no? Si ustedes meten ahora en internet y buscan, está reconstruido, o sea, reconstruido a partir de ¿qué? De las piezas que se encontraron en el suelo y se volvieron a ubicar. No es que la destruyeron, hubo épocas en la historia, como cuando habíamos hablado de Akenatón o Amenofis IV, en Egipto, que sí, desprofeso, destruyeron mucho de los templos y de las esculturas, porque bueno, Amenofis IV era aquel que había vuelto monoteísta a Egipto. Entonces, ahí había una intencionalidad de borrar de la historia a este personaje. Pero en el caso de la obra de Fidias o de otros escultores, bueno, ustedes ahí en la propia Acrópolis de Atenas está el Erecteión, estas figuras que son las cariátides, ¿no? Que eran como representaban figuras femeninas esclavas, ¿no? Que sostenían un techo. Bueno, esas cariátides hoy están reemplazadas, las cariátides están en las que quedaron originales están en el Museo de la Acrópolis en Atenas y están sustituidas con réplicas. Pero de hecho, que se hayan ido destruyendo, piensen los siglos que pasaron. Hablamos de 5 siglos antes de Cristo y nosotros ya estamos en el siglo XXI de la nueva era, o sea, después de Cristo, o sea que estamos hablando de 25, 26 años, siglos. Imagínense que han ocurrido terremotos, invasiones, de todo hecho. Entonces hubo destrucción, además de la erosión que puede tener eólica, o sea, de los vientos, en fin. Entonces, piensen ustedes que no todo lo que haya construido o haya esculpido Fidias se mantiene en pie. Entonces, Fidias es una de las figuras que, bueno, desde la figura de Palas Ateneas, que yo la mostré recién, o por ejemplo, sus esculturas, quedan solo partes de ellas, ¿no? Que algunas, bueno, están en este Museo de la Acrópolis, se recuperaron, las que se pueden reconocer que eran originales, y lo que está ahora puesto en el Partenón son réplicas, para que, bueno, que si viene otro terremoto, qué sé yo, destruya lo poco que queda. Una consulta, porque creo que me mezclé entonces. Lo que yo te estoy diciendo, no sé si estamos hablando de lo mismo, por eso lo pregunto, era de que en el cristianismo, cuando vino el cristianismo, habían roto unas estatuas que eran como, la descripción acá dice que eran de 14 metros y que estaban hechas de metales, madera y mármol y piedras preciosas. Por eso, no sé si me estoy mezclando. Bueno, no sé en qué capítulo están, pero hubo momentos, es lo que yo les digo, en la historia donde gente, toda la vida hubo siempre la intención de borrar del mapa lo que había hecho alguien,
anterior. El cristianismo hizo bastantes cosas, así como los romanos destruyeron a los cristianos, o sea, mataron a cristianos, etcétera. Lo mismo sucede con el arte. Muchas veces se han destruido representaciones que tienen que ver con otras creencias paganas, en este caso, ¿no? Lógicamente, el cristianismo hizo lo suyo. Y también en Grecia, ellos tuvieron la invasión de los turcos, que los turcos también hicieron lo suyo. Entonces, piensen ustedes que históricamente ha habido, o sea, el reconocimiento del patrimonio cultural como hoy, o de lo sustentable que nosotros tenemos hoy, no existió toda la vida. Es decir, hubo muchos momentos en la historia donde se destruía lo que otros habían hecho. De hecho, hoy todavía se siguen destruyendo cosas, no solo físicas, sino leyes, que viene el que viene nuevo, borrón y cuenta nueva, esas leyes ya no sirven más y hay que hacer leyes nuevas. O sea, históricamente eso sucede, porque es parte de la humanidad, de la condición humana, ¿no? De borrar o negar lo que ha hecho el anterior. Ejemplos, miles. Entonces, ustedes cuando leen historia, tienen que tener esta capacidad de entender que la historia es una construcción, que la historia se construye con muchos de los datos y vestigios que hay, sabemos de destrucciones, bueno, hay que saberlo, pero que tampoco eso te distraiga para entender lo que pasó. ¿Quién fue Fidias? ¿Qué logró Fidias? ¿Qué hizo Fidias? Bueno, fue uno de los más grandes escultores, por eso fue reconocido. Lo que sucedió después, que eso no se pudo conservar por tal o cual motivo, tiene parte que ver, pero a nosotros lo que nos importa es qué hizo Fidias, no tanto quién la destruyó a Fidias. Porque bueno, de lo poco que hay, de lo poco que se conservó, es importante reconocerlo. También es importante entender que uno no puede destruir todo lo que sucedió antes, porque es parte de la historia, y siempre algún vestigio queda. Entonces, ¿de qué vale borrar lo anterior? Siempre nuestro pasado, así sea para olvidarse, tiene que estar presente. Porque si Pero no... entonces construidas por Fidias esas. ¿Cómo? O sea, la duda principal era si esas eran construidas por Es que Fidias yo como no para sé a evitar. cuál te referís, porque pueden haber sido de Fidias, pueden que no hayan sido de Fidias. Entonces, después leo el Hacen así. capítulo, me decís, Bueno, después me pasás por chat en dónde lo leíste, y yo te digo si, o si están las imágenes, te puedo reconocer si son de Fidias o no. Pero no te puedo decir porque no sé exactamente de qué momento me estás hablando. ¿Sí? ahí puse una cita, pero bueno, dale. Gracias, Igor. No, yo para contestarte exactamente, porque ustedes me dicen Gombrich, pero Gombrich tiene muchos libros, bueno, y de su libro tiene muchas páginas, entonces no sé exactamente a qué página te referís, ¿me entendés? Quiero leer el párrafo también, porque a veces es una interpretación, entonces a veces Claro. también las interpretaciones hay que tener cuidado cómo las interpretan ustedes de lo que dice realmente Gombrich. Probablemente Gombrich lo que está hablando es que, bueno, lógicamente hubo estos procesos de destrucción, y sí, hubieron, es así. 5 minutos, ya estoy con ustedes. Bueno.
¿Están viendo ustedes o no? Sí, se ve, profe. Ah, esperen que no lo puedo, tengo que salir para poder... Espérenme un minuto que no podía ampliarla. No puedo ahora tampoco, no sé por qué. Ahí. ¿Se ve ahí? ¿Ven todos? Sí, se ve. Bueno, aquí se recuerdan que habíamos visto para la clase anterior estas dos cuestiones, ¿no? De los ejes conceptuales y de los nodos problemáticos. Que los ejes conceptuales estaban basados en el pensamiento mágico al mítico, al filosófico, de la evolución del conocimiento a la sabiduría, donde ya aparece el conocimiento de la matemática, la astronomía, y el hombre que había empezado a transformar su realidad. Y también el paso de las primeras civilizaciones al periodo clásico, porque precisamente lo que nosotros vamos a ver hoy, que es Roma, es un periodo que se va a dar del 553 a.C. hasta el 476 después de Cristo, que va a marcar ese 476 la caída del Imperio Romano de Occidente, que va a dar lugar a una nueva era, que es la era, la Edad Media. Entonces, es muy importante entender este paso de un periodo a otro, digamos, del periodo griego a Roma, que ese periodo romano tiene que ver con tres grandes momentos, que va a ser la antigua Roma, que es desde su fundación y que pasa por la época monárquica, o sea que era una monarquía, desde el punto de vista político, administrativo, que es del 753 al 509 a.C., que después va a pasar por un momento de una república, ¿no? Del 509 al 27 a.C., y va a culminar con una era imperial o época imperial del 27 a.C. hasta su caída, como Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué digo Imperio Romano de Occidente? Porque a partir del 395 después de Cristo, el gran Imperio Romano, que era enorme, va a dividirse en dos y va a pasar a ser el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Que la caída, o sea que lo que va a marcar el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media es la caída de este primer Imperio Romano de Occidente. El de Oriente va a quedar hasta el 1482, entonces va a caer en manos de los turcos, pero eso es otra historia. Entonces, tenemos el periodo monárquico, el periodo republicano y el periodo imperial. Son tres momentos diferentes, uno de formación y los otros dos, bueno, de desarrollo y auge. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con Roma? Bueno, Roma en realidad fue una ciudad que se fundó. Existe, ¿no?, digamos, una leyenda mítica por Rómulo y Remo, dos hermanos, qué sé yo, que alimentados por una loba, etcétera, etcétera. Bueno, Roma fue fundada en el 753 a.C., o sea que va a convivir esta ciudad romana con el periodo, los periodos anteriores, o sea, con la Grecia clásica y con el periodo helenístico. Pero como era una ciudad muy pequeña, en la península itálica, no pasa a mayores. Ya en su periodo monárquico, que es el periodo más antiguo de la historia de la antigua Roma, comenzó con un estado romano donde
la monarquía, o sea que había un rey que era electo, pero que de algún modo era elegido por la gente, por el pueblo, pero podía reinar de forma vitalicia, significa hasta su muerte, o sea que no había mucho grado de sustitución, excepto que haya intrigas palaciegas que, bueno, se encarguen del rey, y bueno, lo sustituyan por otro personaje que siempre esas intrigas políticas en la historia ha habido. El rey era reconocido como también aquel el que llevaba adelante el poder político, pero también religioso, ¿no? Era el jefe ejecutivo en todo sentido. Y era aquel que mediaba entre los dioses, o sea que tenía casi que un poder divino, como lógicamente hemos dicho que la mayoría de los reyes en la antigüedad y en la Edad Media, es decir, tenían esta condición, ¿no? De ser el interlocutor válido, podríamos decir, entre los dioses y el pueblo. Entonces, esto también le daba un grado de legitimidad que era poco discutida por el pueblo. Y que de algún modo estos reyes muchas veces llegaban a partir del el uso del poder militar o del terror o de la fuerza política o de la fuerza en militares. Y ya en el 509 a.C., los romanos expulsaron a los últimos reyes y fundaron una república. ¿Qué significa esto? Con la idea de que esos reyes, cada uno se tomaba atribuciones o se volvían personajes, en algunos casos diabólicos, se entendió que era necesario elegir a ciertos representantes de distintas familias, de las más poderosas, para generar un senado en donde, como representantes del pueblo, en su conjunto, podían de algún modo organizar, normatizar, neutralizar las fuerzas políticas. Entonces, la fundación o la creación de esta república, que aquí yo les pongo que la historiografía moderna ha puesto otras fechas, ¿no? Aportando pruebas arqueológicas de esta sustitución, pero el origen de la ciudad romana puede situarse precisamente cerca del Monte Palatino, junto al río Tíber, y que allí es donde, de algún modo, es el punto estratégico, donde hay 7 colinas, entonces esta situación geográfica y era también favorable para la ubicación en el territorio de una ciudad como por ejemplo Roma, que va a evolucionar de modo tal de convertirse en un gran imperio, cosa que vamos a ver la semana que viene, porque no vamos a seguir, ya son las 11. A mí me sorprende de algún modo, no muy gratamente, que en estos momentos somos 109, sin descontar los docentes, o sea, 106. Hoy éramos, a lo mejor había algunos con más de un dispositivo, pero había 180 en algún momento. Yo les comento, las clases pueden ser mejores o peores, pero siempre son una guía. Una guía fundamental para que ustedes, para su formación. La historia es muy compleja. De hecho, recién una de las compañeras preguntaba sobre dudas de las lecturas. Las lecturas de los distintos historiadores también son complejas. Entonces es fundamental que ustedes, además de las lecturas, se conecten con las clases. Porque es muy difícil el camino de las lecturas solitarias de su parte si ustedes no tienen alguna ayuda de estas guías que se dan. El ebook puede ayudar, pero el ebook hoy está y mañana puede no estar. El tema es que ustedes asistan a las clases, porque son fundamentales para que ustedes
puedan, primero también interactuar con los docentes, ¿no? Recién María Eugenia me consultaba, que ahora María Eugenia, si querés te quedas un ratito y me lees el párrafo que vos tenías dudas, así lo resolvemos hoy, así vos no te vas con la duda, ¿sí? Si a alguien le interesa quedarse, bienvenido sea. Estas son sugerencias, ¿no? Traten de asistir a las clases, consulten, pregunten, interactúen con los docentes. Es la mejor forma de aprender y es la mejor forma que el docente aclare cuestiones que supone que ustedes las saben, a lo mejor ustedes no las saben, porque es lógico que no las sepan o que no las entendieron. Entonces, es una forma muy interesante, además para que no sea tan aburrida la clase, chicos, sino hasta yo misma por ahí digo, no escucho nadie que dice nada, nadie interrumpe, algunos pocos compañeros que se interesan o les interesa preguntar. Entonces siempre es mucho más divertido, ¿no? Más dinámica la situación. Sí, así que traten de asistir, porque es una lástima que tanta gente se baje de las clases. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Querés leerme, María Eugenia, el párrafo, así lo aclaramos bien? ¿Lo tenés por ahí a mano? Sí, sí, ya lo había Buenísimo. encontrado. Dale, ¿Puedo búscalo. hacer una consulta? Sí, cómo no. ¿Jonathan sos? Sí, habla Antonella. Sí. ¿Qué quiere decir Antonella? ¿Qué quiere preguntar? Perdón, quería consultar sobre el recuperatorio. ¿Hay Sí. recuperatorio del parcial? Sí, no sé si ustedes le hicieron en la traducción. ¿Ustedes escucharon cuando les dijimos? Sí. Van a tener 2 parciales, de los cuales se puede recuperar uno. O sea que si ella no aprobó sería bueno que el próximo lo apruebe, ¿sí? Para poder regularizar. El recuperatorio del parcial se va a hacer al final de cuatrimestre. No va a ser sobre estas preguntas exactamente, sino que va a comprender cualquier pregunta del programa, y se va a hacer después del segundo parcial, cosa que si alguien no aprobó y no el segundo, o alguien no aprobó el primero, pero sí el segundo, tenga la posibilidad de recuperar uno de ellos. Solo se puede desaprobar uno, porque van a tener un solo recuperatorio, ¿se entiende? Entiendo, muchas gracias. Sí, ahora me queda claro. Gracias. De nada, gracias chicos. ¿Alguien otro tiene una duda? Antonella, ¿de otro tipo de duda que tengas? No, todo bien. Sí, la vi que me levantó el pulgar. ¿La encontraste, María Eugenia? Sí. Bueno, a ver, léelo. Bueno, no se burlen si me trago, ¿ok? Pero escúchame, no, vamos a hacer una cosa. Acá nadie se tiene que burlar de nadie. Porque si ustedes supieran los temas, no estarían escuchándome, si no estarían hablando ustedes, pues serían los docentes. Así que nadie se tiene que burlar de nadie. Al contrario, yo te felicito porque es la forma que uno aprende preguntando. Así que vos despreocupate. Y si alguien se burla, bueno, es problema de él, no tuyo, porque realmente es un desubicado. Sí. Bueno, está como medio en el medio de la cita, así que tendría que empezar desde el inicio. Dale. Bueno, dice Jeremías, espera, tiro contexto, es en la página 84 del capítulo 3 de Gombrich. Creo que es el 3, porque al inicio, o sea, no dicen no muestra la carátula del PDF, solamente muestra un 3 y, bueno, el título. Bueno, yo mientras lo voy a buscar a mi Gombrich, perdón. Bueno, ¿leo? Sí. Jeremías tenía presentes los ídolos de Mesopotamia, hechos de madera y de metales preciosos. Creo que ahí medio que ya me respondí, pero por las dudas sigo. Pero sus palabras podrían aplicarse exactamente igual a las obras de Fidias, realizadas tan solo unos cuantos siglos después de la época que vivió el profeta, cuando
paseamos a lo largo de las hileras de estatuas en mármol blanco pertenecientes a la antigüedad clásica que guardan los grandes museos, olvidamos con excesiva frecuencia que entre ellas están esos ídolos de los que habla la Biblia, que la gente oraba ante ellos y que les eran llevados sacrificios entre extraños en salmos, y que miles y decenas de miles de fieles pudieron acercarse a ellos con la esperanza y el temor en sus corazones. Pues para esas gentes, tales estatuas e imágenes grabadas del profeta eran al propio tiempo el dioses. Y acá viene la parte que me mezcló, pero igual creo que yo medio me respondí leyéndolo de vuelta. La verdadera razón a que obedece el que casi todas las estatuas famosas del mundo antiguo perecieran fue que, tras el triunfo de la cristiandad, se consideró deber piadoso romper toda estatua de los dioses odiados. En su mayoría, las esculturas de nuestros museos solo son copias de segunda mano hechas en la época romana para coleccionistas y turistas como souvenirs y como adorno de los jardines y baños públicos. No, perdón, tengo acá el gato molestando. Bueno, mira, parte te respondí yo diciéndote que justamente el cristianismo, en contra del paganismo, destruyeron imágenes. Sí, es cierto. En realidad, ahí no habla, en realidad mezcla un poco porque yo tengo otra edición, también incluso es en inglés, así que no va a coincidir el texto exactamente. Pero lo que te decía era justamente eso. Sí, hay momentos en la historia que se destruyen a propósito las cosas. De hecho, hablé de Akenatón o Amenofis IV en el mundo griego. Cuando el cristianismo avanza, pero estamos hablando siglos después, no es el momento donde Fidias vivía, no era el mundo clásico, todavía no hemos llegado a ese mundo, estamos en el mundo romano, que el cristianismo destruyó esas imágenes paganas. De hecho, fue históricamente la idea del paganismo, de rechazar estas creencias en muchos dioses, porque por supuesto el cristianismo está defendiendo de un solo Dios, ¿no? El Dios cristiano, o Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, pero eso sucede después del medioevo. Lo que sí, y ahí en esa mención de Gombrich también dice lo que dije yo hoy, que los romanos reprodujeron, copiaron muchas de las figuras o de las esculturas griegas, y muchas fueron en bronce u otras aleaciones. Entonces, con esto era más difícil destruirlo. Si una pieza de mármol, vos la estrolás y ya está, o le das con un cincel, o le das con una masa y se rompen, pero no así aquellas de metal. Y como muchas se reprodujeron copias varias, entonces, aun cuando se hayan destruido, quedaron algunas de estas presentes. Entonces, por eso es que les decía, no había o sea, era más fuerte pensar en destruir las imágenes paganas que en pensar en ellas como patrimonio de la humanidad. Hoy, nosotros, independientemente cuál es nuestra religión o nuestra ideología, tratamos de no destruir, básicamente, ciertas imaginerías, porque lo consideramos como patrimonio de la humanidad, como parte de la historia de la humanidad. ¿Estamos? Nosotros, independientemente de lo que pensemos, podemos ver un templo griego que era pagano y reconocer su maravilla, que era una maravilla. Entonces, estamos dando historia y la reconocemos como tal. Entonces, pero no era el pensamiento así en la Edad Media. Lógicamente, como humanidad hemos evolucionado en algunas cosas, en otras hemos retrocedido. Entonces, lo que Gombrich está diciendo es que hay figuras que ya, y que eso se los he dicho yo, que estaban presentes, o sea, que la Biblia los retoma, pero que estaban presentes en el mundo antiguo, en Mesopotamia. Cuando yo les hablé de las tetramorfías, estaba diciendo eso, y lo vamos a ver cómo se retoma en el mundo medieval. Entonces, hay algunas imágenes que se retoman.
¿sí? Que estaban presentes en el mundo antiguo, porque de hecho son parte incluso del propio Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, en realidad, es historia oral recuperada, escrita posteriormente cuando aparece la escritura, pero era una historia oral, que recompone muchas de las historias del mundo antiguo, sobre todo de Mesopotamia. Gilgamesh habla, por ejemplo, bueno, si ustedes la han podido leer, y eso espero, habla de un diluvio, por ejemplo. ¿Quién habla de un diluvio? El famoso diluvio. En la historia de Noé. Noé, pero es el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento recupera historias, mitos del pasado, que se eran transmitidas en principio como historia oral y luego pasan a escribirse lógicamente con sus interpretaciones y con sus giros. Pero la Biblia, ¿no? Todo lo que es el Antiguo Testamento está llena de saberes y de historias que tienen que ver con la historia de la antigüedad. Con la historia de la antigüedad. Entonces, incluso con la historia, la prehistoria, ¿no? Que fueron creencias que se fueron recuperando del pasado y reinterpretándose. Entonces, lo que Gombrich está diciendo es que hay figuras, ¿no? Esculturas que fueron construidas en el pasado, elaboradas, construidas, talladas, como quiera llamarlo, en el pasado, que algunas solo pudieron pervivir por el hecho de haber tenido la suerte de los romanos, que se encargaron de copiarlas, que siempre digo, los romanos fueron quizás de la historia antigua los más extraordinarios, porque aun cuando pragmáticos, resolvieron siempre muy bien los problemas porque bueno, justamente con esta idea de los epicúreos, ¿no? de resolver las circunstancias, la coyuntura con lo que tenían, y fueron maravillosos creadores de muchas cuestiones. Y aquellos que no podían resolverlo por sí mismos, como la filosofía, la recuperaron del mundo antiguo, de Grecia. Y el arte, como la escultura, que no fueron buenos en escultura, salvo los bustos, que bueno, van a verlo la semana que viene, copiaron del mundo antiguo, ¿no? Y les tenían en sus casas como grandes obras, como grandes piezas de arte. Porque bueno, los romanos tenían grupos sociales diferentes, estaban las familias patricias, etc. Entonces, no sé si se entendió, María Eugenia. Sí. Bien. Sí, me había mezclado porque... Bueno, pero vos viste que cuando vos Gilgamesh, misma incluso, empezaste a releer, te diste cuenta, fuiste interpretando mejor. O sea, a veces es como uno lee los textos, que no necesitaste demasiado para entenderlo, para interpretarlo. A veces uno tiene que tomarse un tiempo para interpretar. La interpretación lleva tiempo. O sea, la lectura uno cree que entendió, la historia tiene ese intríngulis, digamos. Creemos que entendimos todo y cuando vamos a leerlo, nos dimos cuenta que nos faltaban unos cuantos datos para comprender. Sí. Pero lo importante que consulten. Es muy importante que consulten. Y si alguien se burla o se ríe de vos, bueno, es su problema, porque es un desubicado total. Porque en realidad todos los que están sentados ahí es porque, bueno, supuestamente no saben el tema, y es lógico que no lo sepan, porque si no, no estarían ahí, ya hubiesen aprobado la materia. ¿Está? Bueno, gracias. Y es que es así, y es más, yo tengo, pero, no sé, lagos enteros en estos periodos que no sé, porque no puedo saber todo, la historia es enorme, la historia es inconmensurable, entonces depende a quién lees, cómo lo lees, lo importante es hacer este ejercicio de hacer lecturas juntos a interpretarlas. Entonces, yo no me acordaba ni sabía de qué te referías, no me acordaba de esos párrafos, sinceramente. Gombrich hace un ratito que no lo leo. Pero
pero es importante hacer las relecturas, y si se hacen así comunitarias, uno aprende mucho. A veces el modo de leer o de interpretar es muy importante. Entonces, hagan ese ejercicio. Cuando no sepan cosas, total, si se quieren quedar después de horas, yo me quedo con ustedes, no tengo problema. Lo importante es que ustedes no se vayan con la duda. ¿Sí? Bueno, sí. Lo más Así impresionante que era yo eso, te que estaban felicito. hechos de madera. ¿Eh? Que lo que más me había llamado la atención por lo que me había mezclado todo también era que eran imágenes gigantescas, o sea, que eran Bueno, es esculturas que al gigantescas y encima de principio madera. los Eran Grecia. griegos, muchas esculturas tenían en madera, incluso los templos fueron al principio de madera, pero lógicamente que como no se podían preservar, porque la madera, lógicamente, es imposible preservarla tanto tiempo, lo sustituyeron por la piedra caliza, que en realidad es lo que podemos nosotros conocer como mármol. Es un mármol distinto, pero es una piedra caliza. Bueno, que por supuesto tiene mayor durabilidad, pero ellos comenzaron a hacer templos de madera. Existieron los templos de madera y esculturas de madera, que luego se sustituyeron, para muchos también templos se incendiaron, porque ellos, imagínense ustedes, los templos de madera, imágenes de madera que le prendían velas para adorar esos dioses, en algún momento se incendiaban, entonces había muchos incendios. Entonces también fue la sustitución por los templos de piedra. Bueno, por eso es que, ya es hilar muy fino, ¿no? Pero en los templos griegos, en el dórico aparecen los triglifos. Los triglifos son como unas piedras talladas, ¿no? Piezas talladas que tienen como tres palitos, podríamos decir, ¿no? Bueno, esos en realidad, cuando los templos eran de madera, donde apoyaba el tirante de madera para que no se vea, digamos, el tronco, se le ponía esa pieza como para hacerlos más bellos, ¿no? Y entonces después, cuando se sustituyó el templo de madera por la piedra, se siguió sustituyendo esa pieza de madera tallada por una piedra tallada, que es el triglifo. Búsquenlo si quieren. Entonces es una pieza escultórica o bella, para que en realidad lo que está tapando es un detalle constructivo, digamos, que es una tabla que no querían, un tirante de madera que no querían que se vea. ¿Se entiende? Un palo, digamos, de madera que no querían que se vea. Bueno, muchos de los detalles que tienen estos edificios tienen que ver con eso. Y eso, lo que les está diciendo, que no tienen por qué saber este detalle, se los digo como una anécdota, pero sí, esto lo que marca es ese grado de perfeccionamiento que tenían los griegos, que ni siquiera quería que se vea ese palo a la vista, sino que lo ocultaban, ¿no? Entonces, uno cuando estudia historia, por allí estas anécdotas o estas cuestiones, este párrafo que vos no interpretaste bien, lo que sí te va a quedar en tu memoria, que hubo sustituciones, que había piezas de madera, que lógicamente algunas se destruyeron a propósito y otras por cuestión de la erosión, etcétera, etcétera. Lo que nos queda, bueno, es lo que quedó. No significa que sea el total, ni que sean las mejores piezas, ni nada. Pero cuando nosotros hablamos en introducción, que la historia es una construcción y que tiene que ver con los vestigios que tenemos, y bueno, es lo que hay. Uno tiene que construir la historia con lo que quedó. Entonces, piensen que es un momento que ni siquiera había escritura en algunos de los momentos que estamos estudiando. Entonces, no tenemos ni cómo reconstruirla. Y así todo, si vemos una escritura egipcia y hablan de la historia de Egipto, también tiene su sesgo ideológico y político, que ya les digo, a Akenatón lo quisieron borrar y lo borraron de la historia, queda pocos vestigios porque instaló el monoteísmo, que a ellos no les interesaba, entonces también lo borraron ellos mismos de la historia, lo desaparecieron ellos mismos. Y en la contemporaneidad también, ¿no? Se ensalzan algunos, qué sé yo, nuestros propios próceres, la historia los va subiendo y bajando de acuerdo a las conveniencias políticas de cada uno de los gobiernos, y bueno.
¿Qué va a ser? Es así la historia. Entonces, ustedes lo que tienen que ser conscientes es que la historia es una construcción. ¿Y quiénes la construyen? Los propios historiadores. ¿Y desde dónde? Desde su ideología, de su posicionamiento, bueno. ¿Está? No, sí, dio muchísimo más contexto eso. Entenderlo, porque no, había delirado como que no, que era directamente en piedra todo. Por eso fue como que me sorprendió, No, las me cerró. esculturas había de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo. Pero bueno, lo que sí, generalmente las esculturas de los dioses trataban de hacerlas de manera tal que, bueno, no sufrieran deterioros, porque se suponía que tenía que trascender los tiempos. Son figuras trascendentales y tenían que trascender los tiempos. Pero había esculturas, y yo les hablé la semana pasada cuando hablamos de Delfos y hablamos del oráculo, y que había gente que venía de todas las regiones, que en el propio museo de Delfos del oráculo de Delfos, hay millones de piezas traídas desde los lugares más lejanos, China, Japón, que hoy podemos reconocer que son China y Japón, venían al oráculo, ¿no? Y bueno,